Bueno, hoy vamos a empezar un estudio basado en Éxodo y vamos a ver desde el Éxodo 25 a Éxodo 31. No los vamos a leer todos los versículos, todos los capítulos. Les voy a dar un poco del contexto en ese momento de lo que estaba sucediendo. Y es de que vamos a hacer un recuento desde Éxodo 19 para poder ir entendiendo el plan perfecto de lo que tiene Dios con cada uno de nosotros. Entonces, cuando empezamos nosotros a mirar desde Éxodo 19, Dios llama a Moisés y le dice que le dé unas instrucciones directamente al pueblo de Israel. ¿Y esas instrucciones cuáles son? Dice que si ustedes escuchan atentamente a mis palabras, ustedes van a ser mi especial tesoro, ¿cierto? Entonces, Dios, si nosotros le obedecemos, vamos a hacer un especial tesoro para Él. ¿Uno qué hace con un tesoro? Lo cuida, lo guarda, eso, él dice, es muy cuidadoso porque es un tesoro, ¿cierto? Entonces Dios también, si nosotros le obedecemos y guardamos atentamente lo que Él ha dicho, pues nosotros vamos a hacer ese especial tesoro para Él. Después de eso pasa al monte Sinaí, donde Yahweh entrega 10 palabras, que las conocemos como los 10 mandamientos. Después de los 10 mandamientos, da unas instrucciones de que no eleve ningún altar labrado a cincel ni a martillo, ¿sí? Sino que todos los altares que tenía que construir era poner una piedra sobre otra piedra y ya, no nada más. Después de eso, el pueblo de Israel, Dios llama a Moshe para que suba a la presencia de él, para darle unas instrucciones. ¿Él duró cuánto tiempo con el Eterno? 40 días. 40 días. En ese entonces, en ese momento, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Hizo Idolatría. O sea, hizo un becerro de oro para idolatrarlo. O sea, venían con unas costumbres egipcias. Nosotros cuando estamos en el mundo es como si tuviéramos unas costumbres egipcias y nos asimilamos a un mundo y nos asimilamos a un sistema. Pero ahora Dios cogió y cambió todo y ya dice que no nos asimilemos, que nos quitemos, porque nosotros somos unos nuevos seres o nuevas criaturas somos en Él. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es la voluntad de Yahweh, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros pasamos de ahí, Dios le da unas instrucciones a Moisés. ¿Cuáles son esas instrucciones a Moisés? ¿La construcción de qué? Del Mishkan, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar la construcción del Mishkan. Qué coincidencia de que cuando nosotros estamos leyendo este texto de Esdras 9, en la última parte también nos dice: Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Elohim y reparar las ruinas. Él nos ha dado, entonces Dios, ¿qué nos está dando en este momento? Fuerzas. Nos está dando fuerzas. ¿Para qué? Para reparar algo que nosotros mismos nos habíamos encargado de destruir por mucho tiempo y por muchas generaciones. Entonces, si el Padre te tiene hoy a ti acá en este lugar, es porque te está dando una instrucción, ¿sí sabes? Y es la que te está dando fuerzas para que puedas, ¿qué? Reparar, reconstruir algo que por mucho tiempo nosotros mismos habíamos desechado. Después de eso, viene desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31, y es como Dios le muestra en visión, porque en ese momento Moshe estaba con él en el monte, arriba, en la presencia de Yahweh, y le muestra la nueva Jerusalén celestial, estaba viendo en ese momento también. Y él estaba empezando a mostrar cada uno de los utensilios y cómo tenían que ellos reconstruir el tabernáculo, o cómo ellos tenían que construir ese tabernáculo. Entonces, en este momento vamos a ver todo el significado espiritual del tabernáculo para que nosotros desde hoy empecemos a reconstruir
algo que nosotros habíamos desechado o habíamos nosotros mismos destruido durante hace mucho tiempo. Entonces vas a poner un título muy grande ahí que diga el Mishkan. ¿Listo? Y vamos a dar una introducción a qué es el Mishkan, qué es el tabernáculo, y vamos a ver la primer lugar que uno se encuentra cuando llega uno a la construcción, o en la primer parte donde la persona tenía que llegar cuando llevaba su ofrenda. ¿Cuál era el primer lugar donde que se encontraba cuando la persona llegaba? No. No. Antes. Lo primero que uno se encuentra cuando llega al tabernáculo es la puerta. ¿Cierto? ¿O es que usted se entra por por la pared del lado? Como que me hace recordar las épocas del colegio cuando me saltaba el muro para escaparme. No, acá no. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que uno se encuentra cuando llega al tabernáculo es la puerta. Pero todo esto está lleno de simbología, pero aún más de la simbología, está lleno de una riqueza espiritual muy grande, que se conecta directamente con el Mashiach. Porque todo lo que fue construido en el Mishkan, todo se conecta directamente con nuestro Mashiach, con nuestro Yeshua HaMashiach. Y ahí vamos a poder entender de que nosotros simplemente no llegamos y listo, ya estamos aquí, ya nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos hasta que hasta el último momento de nuestra vida, cuando nosotros se cierren. Si hice lo correcto, en ese momento sabes que hiciste lo correcto y puedes estar más adelante con el Eterno, allá en esa nueva Jerusalén. Mientras tanto, como lo está haciendo Dios, o como lo hizo Dios en este momento con Esdras, estamos siendo salvados. En cada momento de nuestras vidas nosotros estamos siendo salvados, ¿saben? Es como si yo me fuera a caer en un hueco y Dios me hace así, venga para acá. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Estamos siendo salvados. ¿De qué? De poder llegar a cometer un pecado aborrecible delante de Dios y que no podamos hacer nada para poder volver a alcanzar esa misericordia de Dios. Entonces, el Mishkan o el tabernáculo, vamos a hacer una introducción. A pesar de que la palabra tabernáculo ha sido popularizada para referirse al Mishkan, es necesario ahondar en estos términos para poder aclarar las similitudes y diferencias entre ambos. El asunto es que la palabra tabernáculo es utilizada en varios contextos de la escritura, los cuales utilizan en el hebreo en las palabras diferentes. Por ejemplo, la palabra tabernáculo es utilizada en relación a la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos, ¿que es cuál? Sukkot. Pero la palabra hebrea aquí es Sukkot, no tabernáculos, sino Sukkot. Sukkah en singular y no Mishkan. ¿Listo? Para que lo tengamos claro, porque muchas veces relacionamos palabras fuera de contexto también, donde no tienen que ser. Ambas palabras están relacionadas con el concepto de una morada, ¿cierto? Pero resulta de acá, ¿qué es una morada para ustedes? Un lugar donde uno puede habitar. Pero es que aquí es donde va la diferencia. Aunque ambos, como el tabernáculo, como la suca, al parecer pueden ser algo similar, porque es un lugar donde uno puede habitar. Pero ustedes saben que la suca es un lugar donde se puede habitar temporalmente, ¿sí? Mientras que el Mishkan es un lugar donde se puede, ¿qué? Es una habitación permanente. Y ahí está la diferencia. Dice, ambas palabras están relacionadas con el concepto de una morada, pero mientras que suca tiene que ver con una vivienda física temporal que se erigía para proteger de la intemperie y cubrirse del sol. El Mishkan tiene más que ver con la vivienda permanente. Es por eso mismo que fue la voluntad del Eterno establecer su Mishkan para que Él morase entre nosotros y no simplemente una suca. Entonces muchas veces nosotros simplemente relacionamos
a la presencia de Dios sobre un azúcar. Pero es que un azúcar es temporal, es un lugar de vivienda temporal. Porque nosotros, Dios nos tiene preparado un Mishkan o un tabernáculo o una nueva Jerusalén que es temporal, que es por toda la eternidad, o sea que es para siempre. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener esos conceptos totalmente claros, porque de pronto en algún momento podemos confundirnos, y la idea acá no es confundirnos, sino tener todo como es claramente. Por eso empiezo con esta introducción al tabernáculo, para así empezar cada parte por individual y qué nos enseña verdaderamente para nuestras vidas. De aquí en adelante nosotros vamos a poder saber y podemos entender qué es lo que nosotros tenemos que empezar a reconstruir. Pero ¿por qué nosotros? ¿Será que nosotros tenemos que ir y levantar un templo físico? ¿Tenemos que comprar ladrillos, tenemos que comprar cemento o varilla para construir un templo? ¿O quiénes somos nosotros en el eterno? ¿Será que nosotros somos un templo? Entonces eso es lo que vamos a poder entender el día de hoy a profundidad. ¿Por qué Dios tenía que recordarnos esto? Porque no es coincidencia de que Dios esté levantando y reconstruyendo algo en este lugar. Aunque en este lugar donde estamos de pronto congregados hoy es un lugar temporal, ¿sí? Dios está construyendo dentro de ese lugar temporal algo para siempre. O sea, está reconstruyendo a cada uno individualmente como un templo vivo del Ruach HaKodesh, donde Él va a albergar para toda la eternidad. Entonces, a diferencia de la palabra azúcar, la palabra Mishkan proviene de la raíz verbal shahan, S-H-A-J-A-N, shahan. Es este mismo verbo que es utilizado para la palabra morar o habitar. ¿Listo? O sea que la palabra Mishkan significa morar o habitar. Vamos a leer Éxodo 25:8, que nos dice Shemot 25:8, para poder mirar un poquito más a profundidad de la instrucción de que Dios había dado en ese momento. Éxodo 25:8. José, ¿qué nos dice Éxodo 25:8? Haz que los israelitas me construyan un santuario santo, para que yo habite en medio de ellos. Ok, dice, y harán un santuario, Mishkan, para mí. ¿Para quién? Para Yahweh. Yahweh es el que está hablando en ese momento y está dando la instrucción. Dice, y harán un santuario, Mishkan, para mí. Y habitaré, Shahati, en medio de ellos. O sea que ese santuario que se estaba construyendo en ese momento, o ese Mishkan, se estaba construyendo ¿para qué? Para que Yahweh habitara en medio de su pueblo. ¿Cierto? Eso tenemos que tenerlo claro, dice. Vemos cómo fue la voluntad del Padre que su pueblo construyese un tabernáculo, llamado aquí Mikdash, que es literalmente un santuario para poder morar entre ellos. Éxodo 24:16, ¿qué nos dice María Paula? Éxodo 24:16. Entonces la gloria de Yahweh se posó sobre el monte Sinaí y duró 6 días. La nube cubrió el monte. Al séptimo día Yahweh llamó a Moisés desde el interior de la nube. Ok, dice, y la gloria de Yahweh reposó. Ahí reposó en la palabra Shahan, sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. En este último pasaje, fíjese cómo la raíz verbal shahan es traducida como reposar. Tengan mucha atención y vayan escribiendo a la transliteración de lo que yo les estoy dando, para poder entender bien esos versículos que yo les estoy dando. Entonces, y la gloria de Yahweh, les voy a leer otra vez en Éxodo 24:16, y la gloria de Yahweh reposó. Aquí utiliza la palabra shahan, reposar.
¿Listo? Por eso entonces vamos a mirar acá ese. En este último pasaje, fíjense cómo la raíz verbal shahan es traducida como reposar. En lugar de morar, ¿sí? Entonces, él reposó, pero no moró, ¿sí? Porque una morada es ¿para qué? Para siempre. Pero es algo temporal. Entonces, aquí está utilizando una palabra temporal que era reposar, en lugar de morar, lo cual haría que pase totalmente inadvertida en nuestro estudio si nos basamos solamente en la traducción en el español. La razón por la que el tabernáculo en el desierto fue llamado Mishkan en hebreo fue porque dentro de esa estructura temporal se encontraba el lugar santo, el lugar Kadosh o Kodesh, dentro del cual estaba a su vez el lugar santísimo, Kodesh Kadoshin, lugar santísimo. O sea, vamos a hacer un recuento de cómo estaba el Mishkan. La parte de afuera del Mishkan, la parte totalmente de afuera del Mishkan, ¿cómo se llamaba? El atrio, ¿cierto? Que eran todo el cerco de externo totalmente. Eso era el atrio. En el atrio estaba la puerta de la entrada, estaba enseguida el altar de los sacrificios o el altar de bronce, después seguía la fuente de bronce y después sí entraba al lugar Kadosh o Kodesh, y después dentro del lugar Kadosh, para poder pasar, estaba el lugar Kadosh Kadoshin o el lugar santísimo, en donde se encontraba el artefacto más santo y más valioso en todo el campamento de los hijos de Israel. ¿Cuál era ese artefacto? El arca del pacto. Era entre los dos querubines de oro que la presencia del Todopoderoso se manifestaba. Y era ese lugar su morada, su Mishkan. De aquí proviene el concepto rabínico de Shehinah. ¿Qué es Shehinah? ¿Qué es Shehinah? La Shehinah. La nube de la presencia, pero eso es un concepto nada más. Dice un término que no aparece conjugado de esa manera en las Escrituras, pero significa la presencia divina del Creador. Posteriormente, el Eterno hizo mucho énfasis en que todo el pueblo fuese en peregrinación al lugar donde Él eligiese para poner allí su nombre. Deuteronomio 12:5, ¿qué nos dice? Deuteronomio 12:5. ¿Qué nos dice Deuteronomio 12:5? ¿Quién lo tiene? Más bien. De a uno. Stephanie. Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ok, ahí hay una palabra en Deuteronomio 12:5 que es la palabra poner. ¿Qué iba a poner Yahweh? Dice que él iba a buscar o que un lugar para poner su nombre. Su residencia. ¿Listo? De su nombre. Ok, entonces es una traducción muy pobre del hebreo nuevamente. Shehinah literalmente es el lugar donde él hará morar su nombre. Ya sea sobre el monte Sinaí, en el jardín de Edén, en el templo de Salomón, en Jerusalén, el patrón es el mismo y la intención es la misma. El Elohim Todopoderoso quiere morar con los hombres, quiere estar en comunión con nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios con nosotros? Habitar, morar con nosotros. Ese es el plan de Yahweh en medio de nuestras vidas. Morar en medio de su pueblo, en medio de sus escogidos. En ese momento era en el desierto,
con el pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto. Entonces, en ese momento, pero en este momento entonces, ¿con quién es ese propósito? Con nosotros, porque nosotros también pertenecemos a ese pueblo de Israel. ¿Sí lo creen o no lo creen? Amén. ¿Cierto? Amén. Nosotros tenemos que tener eso claro. Yo soy pueblo de Israel. Yo pertenezco al pueblo santo del Padre. Porque si yo no me creo eso, pues entonces, ¿en qué estoy? Pero como yo estoy confiado de que yo soy pueblo de Israel, entonces así mismo no tengo que actuar. Y así mismo yo tengo que comportarme. Por eso empezamos tratando el tema de la idolatría. Tengamos mucho cuidado de asimilarnos a lo que está sucediendo en estos tiempos a nuestro alrededor. Porque si nos llegamos y nos asimilamos, ¿qué pasa? Venga, yo les quiero preguntar algo. Ustedes, ¿cómo eran las celebraciones de ustedes con sus familias para estas fechas? Solo alegría, parranda, trago. La cena navideña. La cena. Que una cena, que una comida, que... Oiga, entonces me vendí por una comida. Sí, que ir a los. Afán, apariencia. Afán, apariencias, me quedé sin plata, el regalo. Simplemente mi cabeza está... Ir a rezar los villancicos. Los villancicos y que ananita nana, nanita dea, que tutaina, tuturumaina. Dispuesto y siempre quedamos con un corazón vacío después. Sí, porque Puede siempre haber va muchas uno que secuelas pone. de tristeza, de malos recuerdos, ¿sí? Eso es lo que yo viví cuando viví todo Entonces, ese tiempo. ahora nosotros, ¿qué nos complace más hacer en estos tiempos? ¿Qué es lo que trae más felicidad para mí hacer en estos tiempos? Nuestra paz, tranquilidad en nuestro interior de nuestras vidas. Pues digamos que ahorita, gracias al Padre, no sé por qué pasó así, pero uno dice, pero el próximo o el 24 de diciembre, cuando es una fiesta pagana, nosotros tenemos la oportunidad de celebrar algo para Dios, algo Para santo, Él, que sí. es estar en el reposo de Él. Es el día de Shabbat. Entonces, por eso Dios nos está diciendo, oiga, tenga cuidado, porque nos pueden decir, venga, pase por la noche y se toma un chocolatico con un boñuelo y natilla, o no sé, o venga, le comparto un plato de lechona, o venga y compramos pavo y eso. Entonces salgo de un momento especial con el Eterno y estoy metido En el mundo. en el mundo. Me estoy sentando en silla de escarnecedores. ¿Será que a Dios le agrada eso? No, para nada. Entonces, ¿por qué siempre el ser humano se vende por un buñuelo? Sí, eso es verdad. Se vende por una natilla. Porque no tiene una identidad clara, una identidad como hijo de Israel. Entonces, por eso yo digo, nosotros somos pueblo de Israel. Ah, bueno, entonces actuemos conforme a como somos como pueblo de Israel. No nos conformemos y no nos sigamos actuando como... Mire, ¿sabe por qué el pueblo de Israel llegó a pecar construyendo el becerro de oro? Porque no habían aceptado el Mashiach en su corazón. No hay O una bueno, identidad, o sea, eran muy débiles aún y todavía tenían costumbres egipcias. Porque todavía venían contaminados de las costumbres con las que ellos vivían. Fueron más de 200 años, de 230 años que vivieron en un sistema. Y cuando alguien vive en un sistema, simplemente como para ser aceptado, pues me asimilo a él. Porque qué tal no, es que todo el mundo para celebrando y yo aquí como un bobo. Pues asimilémonos, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? Nada, ¿cierto? No. Acuérdense del celo que tiene Dios con su pueblo. Cada vez que de pronto ustedes vayan a hacer algo y que no esté conforme a la voluntad de Dios, uy, no, espere, porque esto contristaría el corazón de mi Padre. Entonces, si yo no quiero que lo contriste, pues yo no lo hago, ¿cierto? Entonces, es como cuando nosotros cometíamos una embarrada con nuestros papás. Yo sabía que eso le iba a causar más genio, pero yo lo hacía. Pero en ocasiones yo decía, no, yo no quiero contristar más el corazón de mis padres. Entonces yo hago es que ellos sonrían, que yo no sea una carga para ellos. Así mismo es con el Padre, con el Eterno. Que nosotros en estos tiempos no seamos una carga para Él.
Porque como les venía diciendo, nosotros todo este tiempo celebramos todas las fiestas. Y culminamos con la cereza del pastel, con Navidad. Ah, qué belleza de pueblo, ¿no? Qué bellezas. ¿Cómo así que, o sea, ustedes están pisoteando todo lo que hicieron? En Yom Kippur lloraron, ayunaron, se arrepintieron y en Navidad se volvieron a corromper. ¿Sí? Entonces, por eso tengamos mucho cuidado. Dios da advertencias. Dios nos está advirtiendo a nosotros algo. Entonces tengamos mucho cuidado, escuchemos. Para que más adelante, de aquí depende las reprensiones, porque Dios no se queda quieto. Todas las cuestiones de lo que pasa por simplemente pisotear la sangre del Mashiach, vienen consecuencias. Puede ser a corto o puede ser a un poquitico más largo plazo. Pero Dios es un Dios celoso. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. En un sentido personal, nosotros mismos somos ese Mishkan. A través de nuestra consagración y dedicación, anhelamos que esa misma presencia divina sea manifestada en nosotros. Y es acá este punto por el cual nosotros no debemos permitir ningún tipo de contaminación, de idolatría en medio de nosotros. Porque es que nosotros ya estamos siendo consagrados para ser templos vivos del Ruach HaKodesh. Vamos a leer 2 Corintios 6:16, ¿qué nos dice? 2 Corintios 6:16. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:16? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Yahweh y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Yahweh dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos mi pueblo, serán mi pueblo. Dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Todavía lo ignoran ustedes? ¿No se lo creen? ¿O ustedes sí son templos del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. 2 Corintios 6:16. No se les olvide ese punto, porque aquí lo está diciendo, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿Será que todavía nosotros estamos ignorando, en esa ignorancia de que no sabemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de servidumbre. Ok. O la tierra de esclavitud. ¿Todavía ustedes no creen que Dios ya los sacó de esa tierra de servidumbre y de esclavitud? Entonces, ¿por qué llegan estos tiempos y otra vez caen en esclavos del sistema? O sea, ¿estamos quebrantando el primer mandamiento? Porque Yahweh, ¿ustedes por qué creen que primero nos entregó ese mandamiento? ¿Qué Dios estaba haciendo en ese momento ahí? Mostrando su misericordia por nosotros. Y no se está diciendo, venga, no se les olvide de qué fue lo que yo hice por ustedes. Los saqué de una esclavitud. No se les olvide que yo fui el que los saqué de allá. ¿Y sabe por qué Dios hizo eso también? Porque ningún dios de los que tenían los egipcios podía hacer lo que hizo Dios. Y Dios en ese momento lo hizo simplemente para que vieran que era el único Elohim, que tenía la capacidad de sacar un pueblo de un sistema. Entonces, ¿será que a nosotros nos falta todavía creer de que Dios nos sacó de un sistema? Entonces, vamos a seguir. Y este lugar era con el deseo de que Yahweh tenía que, ya que quería habitar con cada uno de nosotros. Éxodo 25:18, tiene que hacer un lugar cada dos para que yo pueda habitar entre ellos. Éxodo 29:45-46 dice,
Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué Dios hace referencia al primer mandamiento? Y seré su Elohim. No, Él no está diciendo ahí, y seré parte de sus Elohim, de sus dioses, de los que salieron cuando salieron del pueblo, cuando salieron de Egipto. Y seré su Elohim. Dice, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Yo soy Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim para habitar entre ellos. Yo soy Yahweh su Elohim. ¿Sí ven? Y nos hace y nos recalca, yo soy, no más, nadie más, solamente yo. ¿Cuántos dioses tenía Egipcio? Los egipcios. Para todos les tenían una deidad. Estaba la rana, estaban los toros, estaba aún el río Nilo. Más de 200 dioses a los cuales ellos se han asimilado. Semiramis, Astoret, ¿qué más? Isis, Osiris, Zeus, Horus. Entonces, y ahí nos vamos a quedar. Y para cada uno cada uno le servía para una sola, para una cosa diferente. Aquí a esta diosecita, pues vamos a llevarle, porque es que de la fertilidad, a ver cuántos chinos me va a dar. Y le llevaban su ofrenda. Y y le llevaban, y aquí, y allí. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel estaba asimilado, cuando estaba en Egipto, asimilado a muchos dioses. Y cuando lo sacó de Egipto, Él les estaba diciendo, yo voy a ser su único Elohim, aquí no hay nada más. Y por eso estableció ese primer mandamiento. ¿Qué dice qué? Yo soy Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim para habitar entre ellos. ¿Cómo se construyó? Dice, el cual fue levantado por la ofrenda, el cual en hebreo es terumá, Teruma. ¿Cómo fue levantado? Por una ofrenda, que en hebreo es terumá, siendo una ofrenda alzada a Yahweh. Terumá es ofrenda alzada a Yahweh, que el pueblo entregó de corazón, mostrando que es necesario que cada uno levante el Mishkan de Yahweh mediante su entrega al servicio, el cual es renunciar a su vida y vivir al pacto establecido desde los tiempos antiguos. Así que el pueblo se uniría a Elohim y podrá habitar con ellos. ¿Lo pudimos entender ese punto? ¿Qué entendimos de ese punto? Vamos a irnos despacio para poder que esto quede totalmente comprendido. Entonces, ¿cómo yo empiezo a construir el Mishkan? Cuando rindo mi vida en servicio de Él, dejando todo lo que... Cuando yo rindo mi ofrenda. Aquí dice terumá, ofrenda alzada a Yahweh, que el pueblo entregó ¿de qué? De corazón. Mire que Yahweh le dio una instrucción muy clara a Moisés. Dice, y ve y llama a todos aquellos puros, sabios, humildes de corazón, porque los que eran humildes de corazón en ese momento iban a entender cuál era el propósito de Dios. Por eso la ofrenda para construir el Mishkan tenía que venir del pueblo. ¿Sí? El pueblo era el que tenía que llevar esa ofrenda para empezar a construir el Mishkan. Pero tenían que ser de corazón ¿qué? De un corazón puro. También se debe mencionar que estaba el dinero de la expiación, el cual los varones de 20 años para arriba tenían que dar una ofrenda de medio séquel de plata, y era un mandamiento. Éxodo 30, 12, 14, ¿qué nos dice? Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los
hayas contado, esto hará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras y la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Voy a leerles en esta versión, dice: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida. O sea, nosotros cuando entregamos nuestra vida a Él, pagamos un rescate por nuestra vida. Y ahorita vamos a poder entender bien ese punto. Para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio sekel. Y un medio sekel, que allá no lo dice es otra palabra, es una quinta parte de una onza de plata, conforme al sekel del lugar Kadosh. ¿Cuál era la ofrenda que ellos tenían que llevar? Medio sekel. Medio sekel. Tengan muy presente eso, porque uno dice, bueno, es como si yo llevara, tengo 1,000 pesos, pues llevo la mitad de 1,000 pesos, que son 500 pesos. ¿Sí? Literalmente. ¿A ustedes a qué creen que hace? ¿O cuál creen que es esa profundidad de ese medio sekel? ¿Se cree que simplemente era llevar dinero allá y entregarlo y ya, todo chévere? Porque en este momento entonces también lo podríamos hacer, pues traigan su ofrenda aquí y listo, tranquilo, ya. Vaya con Dios y siga en el mundo. Todos los mayores de 20 años de edad que estén sujetos al censo darán esa ofrenda a Yahweh. La ofrenda de medio sekel en hebreo se llama Beka le Gulgulet. Beka, B larga, E-K-A. Beka le, L-E, Gulgulet, G-U-L-G-U-L-E-T. ¿Cómo dice? Beka le Gulgulet, que es un quebranto en el Gólgota. ¿Qué pasó en Gólgota? Vamos a ver. El cual, esta ofrenda es Yeshua HaMashiach. Por eso el medio sekel simboliza la redención del Mashiach. Por él, la morada de Yahweh, que es el Mishkan, tenía que ser levantado con sus cimientos de plata. Del medio sekel, que es la redención, que es Yeshua HaMashiach. Entonces, la plata, para que lo tengamos muy claro, significa redención. ¿Listo? El cobre significa juicio, la plata significa redención, el oro significa pureza y santidad. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hace alusión ese medio sekel? A la redención. Más adelante ahorita vamos a poder ver dónde se utilizaba esa plata. Aunque dice que aquí se utilizaba en los cimientos, resulta que el Mishkan estaba construido ¿de qué? De oro, de plata, de bronce, de lino fino, de carmesí, de azul, de púrpura. Y todo eso son las cosas que vamos a ver a profundidad de aquí en adelante con este estudio. Porque eso nos va a ayudar a nosotros para reconstruirnos nosotros mismos como templos vivos del Ruach HaKodesh. Y después de que Dios nos dé toda esta instrucción, dice que Dios no dará por inocente al que ya conoce la Escritura. Entonces, por eso es que es tan importante prestar mucha atención, porque después de decir, no, es que yo pequé por ignorancia. No, yo no peco por ignorancia porque yo ya escuché un mensaje. Otra cosa es que yo no lo quiera poner por obra. Entonces, esto es de mucho celo del Padre, ¿verdad? Que uno tiene que tener en esto, tiene que tener uno verdaderamente ese celo de Dios. ¿Para qué? Para que uno fortalecerse uno mismo y decir, no, yo no pertenezco y yo no me voy a asimilar a ustedes. Yo no me voy a asimilar a su alrededor. Así se levante el que sea, yo no me asimilo a ninguno. Porque los sentimientos y las emociones son lo que más están en estos momentos y lo que más se nota en estos momentos. ¿Y Dios?
lejos. ¿A dónde dejó a Dios? Ah, no, yo lo dejé en Sucot. Porque Él nos está mirando. Entonces, dice que el Mishkan tenía que ser levantado con sus cimientos de plata, del medio sekel, que es la redención, que es Yeshua HaMashiach. Pero este diseño fue hecho como Yahweh lo estableció, ya que era una muestra de la Nueva Jerusalén. Digamos, una pequeña muestra de lo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios le había mostrado a Moisés una pequeña parte de lo que era esa Nueva Jerusalén. Éxodo 25:40, ¿qué dice? Y vamos buscando, Camilo, Hebreos 8:2. Y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te mostraron en el monte. Ok, ¿a quién le estaba hablando ahí? ¿Qué estaba pasando en ese momento? A Moisés. Dios le estaba hablando a Moisés, ¿cierto? Mira que hagas de acuerdo al diseño que se te ha mostrado en la montaña. Cuando estaba cara a cara con él. El cual esta morada es un lugar de preparación para el pueblo de Israel y nos ayuda a nosotros el poder estar ante Yahweh. Y esta morada es el refugio, el reflejo de Yeshua HaMashiach. El Mishkan es un total reflejo de Yeshua HaMashiach. Vamos a seguir. Hebreos 8:2, ¿qué nos dice, Camilo? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acá hay un punto muy importante, dice, allí sirve en el lugar Makon Kadosh. Esto es el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos. O sea, que si nosotros somos templos vivos del Ruach HaKodesh, ¿quién es el que está construyendo este templo? El mismo Padre. Porque aquí no se puede, no, es que yo soy el que lo estoy reconstruyendo. Yo lo estoy aportando para la construcción. Pero si Dios no quiere habitar, Él no habita. ¿Y quién le va a decir que no? ¿O quién le va a decir que sí? Si Dios no habita en nosotros, ¿por qué creen que es? Que no tenemos fe. Porque no puede habitar en templos inmundos, sino en templos santos. Porque Él no puede habitar en templos contaminados. Por eso Él mismo tiene que reconstruir. Nosotros todos somos templos. Antes de conocer del Mashiach, nosotros éramos ¿qué? Ruinas. Estamos en destrucción. Pero Dios empezó a levantarnos. Y empezó a hacer lo que decía Esdras. ¿Qué decía Esdras? Que nos daban las fuerzas. Que Él nos daba fuerzas ¿para qué? Para reconstruir el templo, para reconstruir las ruinas y levantar murallas. Entonces, hay algo que dice que esto no fue levantado por seres humanos. Porque usted cree que si Dios no hubiera mostrado eso, entonces ¿qué hubieran hecho? Por eso es que Dios siempre está en medio de todos los asuntos. En todo, a Él no se le escapa absolutamente nada. Y aún en este punto, dice, el cual fue erigido, levantado por Yahweh, y no por los seres humanos. Porque si Dios no hubiera querido, pues no levanta absolutamente nada. Pero si no levanta nada, es a causa de lo que hay en el corazón. ¿Se acuerdan de que quiénes fueron los que llevaron la ofrenda? ¿Quiénes eran los que llevaban la ofrenda? Aquellos que eran puros de corazón. O sea que Dios, cuando empieza a reconstruir un templo, un Mishkan, un templo vivo, es porque ha visto una intención en el corazón de esa persona. Pero si llega a un punto donde esa persona llegó y se apartó, ¿qué pasó ahí? ¿Había una intención verdaderamente buena? Creyó estar construyendo, pero Dios no estaba ahí en ese asunto, porque había visto la intención del corazón de esa persona. También es necesario mostrar que en esta morada es el reflejo de la novia, de la cual ella misma debe estar compuesta con los mismos utensilios, para así ser uno,
una ejad con Yahweh. Es importante mencionar que esta morada que Yahweh mandó a hacer, como se menciona, es pequeña muestra de la gran morada que Yahweh tiene para su pueblo, la cual Yeshua mencionó en Juan 14, 2-4. ¿Qué nos dicen? Juan 14, 2-4. Y era algo es algo muy parecido a la última adoración que esta mañana adoramos. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conozcan el camino que lleva a donde voy. Ok. Voy a leerles en esta versión. En casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. ¿Sí? ¿Comienza diferente? En casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque yo voy allí a preparar un lugar para ustedes. Puesto que voy a preparar lugar para ustedes, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Además, ustedes saben dónde yo voy, y saben el camino hacia allá. Entonces, aquí Yeshua nos está diciendo, les estoy preparando un lugar, una bienvenida para ustedes. Voy a volver para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Pero hay algo muy importante que nos dice acá lo último. Ustedes ya saben yo para dónde voy y saben el camino hacia allá. ¿Quién sabe de ustedes el camino? ¿Quién es el camino? Por eso, les decía al comienzo, ¿ustedes saben qué es lo primero que hay a la entrada en el Mishkan? Lo primero con los que ustedes se encuentran en el Mishkan. Con la puerta, ¿cierto? Entonces, el cual lo está escrito en la Torá, el diseño de Yahweh, lo veremos manifestado completamente. Apocalipsis 21:2. También vi la ciudad Kadosh, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el cielo de Yahweh, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. Aquí nos están mostrando cuál era la morada, donde Yeshua fue a preparar para que nosotros, a donde nosotros vamos a habitar. Y vemos que el diseño fueron planos para levantar la morada, la cual la novia, que es Israel, debe ser levantada con los mismos planos del diseño original. Y esos planos, el cual la novia debe ser levantada, es por la Torá de Yahweh, el cual Yeshua mismo lo confirmó, lo cual veremos más adelante cuando estemos estudiando todos los utensilios del Mishkan. Y esa morada que fue hecha por la Torá de Yahweh fue manifestado Yeshua. Juan 1:1, ¿qué nos dice? Vamos a buscar Juan 1:1 y amor, búscame primera de Juan 1:1-3. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Yahweh. Dice aquí, y el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. ¿A quién estaban haciendo referencia en este versículo? A Yeshua HaMashiach. Primera de Juan 1:3. Del 1 al 3. Sí. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 1-3. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que no existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Yahweh, el Abba y su Hijo, Yeshua HaMashiach. ¿El cual?
escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Ok. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo en ese momento primera de Juan 1:1-3? Que ellos habían visto la palabra viva, que era Que ellos habían visto la palabra viva. En Juan 1:1 nos dice que Él estaba desde el comienzo, desde antes de la creación estaba. Y ahora aquí nos está diciendo en primera de Juan que ellos vieron la palabra viva. ¿Y esa palabra viva quién es? Yeshua HaMashiach, la Torá viviente, la Torá hecha carne. Entonces, el cual debe habitar en nosotros porque nosotros somos ahora esa morada donde Yahweh desea habitar. Primera de Corintios 3, 16, 17. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Yahweh y que el Rúa de Yahweh mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Yahweh, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, santo es. Y ustedes mismos son el templo. Entonces, acá se va a leer en esta versión. ¿No saben que son ustedes templo de Yahweh? Y el Ruach HaKodesh vive en ustedes. Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh es santo, Kadosh, y ustedes mismos son el templo. Entonces, ¿qué está diciendo en este momento y de lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Será que nosotros podemos destruir ese templo? Sí, sí, sí. Nosotros podemos destruir este templo. ¿Cómo lo podemos destruir? Dice que porque el templo de Yahweh es Kadosh, es santo. ¿Qué destruye el templo de Yahweh? ¿Será que el pecado destruye el templo de Yahweh? Sí, claro, sí, señor. La idolatría es pecado, ¿sabían? Toda la El mentir, el matar, el fornicar. Con todas nuestras malas actitudes que nosotros Entonces, hacemos. eso es lo que Dios nos está diciendo. Vuelvan a lo que yo les enseñé en Shemot 20. Vuelvan a los mandamientos. Que ahí están los planos de la edificación de ustedes como templos vivos del Ruach HaKodesh. Eso es lo que Yahweh nos está diciendo. Porque le cuesta tanto volver a esos planos originales de Yahweh. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano eso? Porque somos débiles. Hay una debilidad. ¿Qué más hay? Rebeldía. Porque aún conociendo, y si no lo hace, eso es rebeldía. Sí. ¿Qué más? Somos muy tercos en no aprender a entender todas las cosas que mi Padre nos está advirtiendo y nos está enseñando. No tenemos no cogemos en nuestro conocimiento ninguna obediencia de todos ellos, sino que nos parece. Hacemos toda nuestra voluntad. Por eso decía que Efraín, ¿cómo le decían? Efraín era como un ¿qué? Como un asno salvaje. ¿Cómo es un asno salvaje? Un loco, O sea, no sabe ni para dónde va. Exacto, usted lo coge y lo jala para aquí y él va para allá. Si el ser humano que lo lleva y lo está esto, se deja guiar, y si no, pues él se va por donde tiene que irse, pero no sabe ni para dónde. Entonces, Y se cree saber su propia opinión, ¿sí? Cuando sabe que tiene que ser direccionado. cuando nosotros vemos que el plano de Dios está acá, estos son los cimientos de Dios, que la palabra es el cimiento que Dios nos ha entregado, los planos en los cuales nosotros debemos construir nuestro templo o nuestras vidas como templos vivos del Ruach. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que sí estamos verdaderamente construyendo ese templo? ¿Estamos permitiendo de que Dios actúe sobre nosotros?
para que Él habite, porque el deseo más grande de Yahweh es que Él habite en medio de nosotros, en nosotros. Antes Él habitaba en un templo, en un lugar físico. Ahora Él habita en nosotros. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo estamos arreglando nuestro templo? Con oración. ¿Limpiando? ¿Barriendo? ¿Lo que nos sirve? Sí, echarlo afuera. Primero edificándolo correctamente, en la roca, sino edificándolo, como dice la escritura, en la arena, sino edificándolo bajo lo que tú repetías, bajo los cimientos que es la escritura. Bajo los cimientos. Ahí está la palabra. ¿Usted quiere construirse? Ahí están los cimientos. Porque ¿de qué sirve verdaderamente, verdad, como lo dice mi esposa? Construirle en la arena. Cualquier cosa Lo derrumba. Pasa, viene el agua, Se lo lleva. lo desestabiliza y hasta ahí llegó. Así es. Ahora vamos a empezar ya dando la introducción a lo que era el Mishkan. Ahora vamos a empezar a entrarnos en las profundidades de esa riqueza espiritual del Mishkan. Y lo primero que nos encontramos es que cuando nosotros nos acercamos al Mishkan, la puerta. Sí, no vamos a hacer lo que dice en Juan 10:10, que es como el ladrón que quiere saltarse por el otro lado y quiere todo lo chévere, lo fácil. ¿Sí? Entonces, no. Acá esto requiere una ofrenda, un sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos entender de que hay algo que yo entregué, algo que estaba tan arraigado a mí que me decidí entregarlo. ¿Sí? Entonces, y ustedes saben por qué las ofrendas cuando llevaban por la culpa, por el pecado, cuando lo llevaban al templo, al Mishkan, no era cualquier cosa. Dice, tenía que llevar el macho. ¿Sí? Entonces, el macho de la edad de 1 año, ¿para qué así? Entonces, ese animal prácticamente era como el más valioso de su rebaño. O sea, tenía que entregar, era lo mejor que tenía. Y no hacer como lo que hacían en Malaquías 2. ¿Sí sabe qué hacían en Malaquías 2? Daban el tuerto. Daban el tuerto, el cojo, no, eso ya no me sirve, entreguemos esto. O sea, no servía, ya toca regalarlo. Como ya no servía, entonces ahí sí iban y lo ofrendaban. Ay, qué pecado. Y le decía, ¿sabe qué? Esos sacrificios y el estiércol que hay en esos sacrificios, se los voy a botar en la cara. Después les leo ese texto para que con eso ustedes lo tienen, porque ahí uno se da cuenta del celo de Yahweh. Y que a él no se le entregan cualquier cosa, las obras. Sí, ante Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Qué grosería, unos groseros. Eso es cuando tiene que haber en medio de nuestras vidas lo que nos enseñaba el Padre, el celo. El celo de su palabra y de su presencia, para que nosotros, cada vez que vayamos a actuar en algo, primero pensemos qué es lo que estamos haciendo, de qué manera, con qué intención y con qué, de qué forma lo vamos a entregar. Porque si no está el celo, se pierde el temor a Yahweh. Si no hay celo, no hay nada. Claro, si no tenemos temor, no tenemos... Si no hay celo, yo me vuelvo permisivo hacia el pecado. Así es. ¿Sí? El celo es lo que me mantiene a mí en esa... El celo es como esa muralla que hay entre mi vida y el pecado, pero entonces no lo dejo acercar. Sí. Esa muralla que yo levanto es ese celo que Dios ha puesto en mi vida, para no ser permisivo y para no darme permisos carnales que me van a hacer sacar del propósito. La puerta del Mishkan. Ahora vemos la puerta del Mishkan, el cual tiene un gran significado y va unido a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que recordamos de que Yahweh y que esa morada, cada parte es muy importante para cada uno de nosotros y que también es el reflejo de la novia Israel. Vamos a leer Éxodo 27, 16, 17. ¿Qué nos dice? Éxodo 27, 16, 17.
Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas, y todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Ok. ¿Qué podemos entender de ese texto así por encimita? Así de lo que está ahí. De una entrada muy alta de cómo debía estar, cómo es esa puerta. Vemos un diseño de construcción, ¿sí? De cómo estableció, de cómo tenía que ser construida, con qué materiales tenía que ser construida. Es un diseño que ¿quién lo puso? Nuestro Padre. El mismo Padre, porque veíamos y leíamos un texto atrás de que le decía el Eterno a Moisés, así como construirlo tal cual como yo te mostré cuando estabas en la cima del monte. Dice, para la entrada del patio habrá una pantalla de 30 pies hecha de hilo azul. ¿Qué pasó ahí? Por 65 centímetros. Entonces, está dando una primera indicación. Hilo azul. Hecha de hilo azul. Entonces vamos a tener muy en cuenta porque es que los materiales nos dan una riqueza espiritual muy grande. Púrpura y escarlata. Entonces va hilo azul, hilo púrpura y hilo escarlata. Además de eso, lino fino tejido. Será en colores. El trabajo de un tejedor. Estará sobre 4 postes en 4 bases. Todos los postes por todo alrededor del patio serán cubiertos de plata y en base de bronce. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las ofrendas del medio sekel? Pues ahí está la plata con las cuales fueron cubiertos. De las ofrendas de aquellos jóvenes mayores de 20 años, o aquellas personas mayores de 20 años, ese medio sekel lo iban a utilizar ¿para qué? Para cubrir los postes que estaban alrededor del atrio o del patio. ¿Listo? Que estaban cubiertos de plata y en base de bronce. ¿La plata qué significa? Redención. ¿Y el bronce? Juicio. Vamos a ver. Debemos ver algo muy importante aquí, el cual los colores representan a Yeshua HaMashiach. El hilo azul representa. ¿Ustedes qué creen que representa el hilo azul? Plata. ¿Qué representa el hilo azul? Dice, es lo celestial y divino de nuestro Adón Yeshua. ¿Representa lo qué? Lo celestial y lo divino de nuestro Adón Yeshua. Camilo, Juan 16:15. Mientras que lo busca, vamos a ver el significado del color púrpura. Ya lo tengo. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Juan 16:15 dice: y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, entonces ahí está mostrando algo de lo que es celestial. Dice que todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, toda la parte de la región celestial. Por eso dice que Yeshua está sentado a la ¿qué? A la diestra. Y ahí ya se ve lo celestial y la divinidad del mismo Yeshua. El púrpura representa. ¿El púrpura en qué se utiliza? En las vestiduras del sumo sacerdote. En las vestiduras del sumo sacerdote. Pero también se lo utilizaban los reyes. ¿Como un símbolo de qué? De autoridad. Entonces el púrpura representa la autoridad. María Paula, Mateo 28:18. José, Mateo 7:28-29. Por favor. Mateo 28:18. Y Mateo 7:28-29. Dice, Yeshua se acercó y dijo a sus discípulos,
Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ok. Mateo 7, 28, 29. Cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de sus enseñanzas, porque lo que decía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Ok, entonces aquí dice que en el primer versículo dice que toda la autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach. Entonces el púrpura representa esa autoridad que Dios le entregó a Yeshua. Y en el segundo dice que él enseñaba la Torá. ¿Con qué? Pero decía que no le instruía como los maestros, sino como uno que tenía autoridad. ¿Sí ve? Entonces la autoridad que tenía el Mashiach. Entonces ese púrpura representaba esa autoridad. Escarlata o rojo. Camilo, Colosenses 1:20. Escarlata o rojo dice, es la sangre que fue derramada, que es la señal del pacto, el cual podemos entrar a esa morada, con el cual podemos entrar a esa morada, al Mishkan de Yahweh. Dice Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, les voy a leer en esta versión que está más completa. Colosenses 1:20 dice, y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él. Por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo shalom, paz, por medio de Él, y haciendo que su Hijo derrame su sangre al ser ejecutado en la estaca. Cambia un poquito, ¿no? La versión. Entonces, ¿el color escarlata qué representa? La sangre que fue derramada como señal de paz. La sangre que fue derramada por el Mashiach. Por eso sí ve lo que estaba pasando en la construcción del Mishkan, o ya en lo que significa cada parte del Mishkan, con referencia a lo que Yeshua vino a hacer. Claro. Entonces aquí nos dice, ahora, el lino fino, blanco, representa la pureza y la justicia de Yeshua, el cual nos recuerda que nosotros como la novia, Israel, debemos vestirnos igual. Apocalipsis 19, 7, 9, amor, por favor. Apocalipsis 19, 7, 8, perdón. 19, 7, 8. Dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Ok. ¿Por qué ese lino qué? La recta conducta del pueblo santo. Dice aquí, son las obras justas de los Kadoshim de Yahweh, de Israel. Son las obras justas o el buen actuar del pueblo de Israel. O sea, cuando nosotros nos vestimos de lino blanco, ¿qué pasa? Empezamos a andar, ¿qué? En santidad, justamente. ¿Sí? Con el Mashiach. Entonces, ahora hagamos un recuento de los materiales que hemos visto hasta ahí. Y unámoslos todos. ¿A qué nos lleva? Entonces, para poder entrar al lugar, al atrio, solamente para poder entrar al tabernáculo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vivir una vida en santidad, actuar de la manera como dice la Escritura, reconocer al Mashiach, reconocer reconocer al Mashiach como la palabra viva. Entonces, pasamos por el hilo azul,
que representa Los celestiales. lo celestial. O sea, que cuando llegamos a la puerta, es como si nos pusieran allá un hilo azul. Y ahí cuando nosotros llegamos a la puerta podemos ver la parte, lo celestial, lo divino, la divinidad de Yeshua. Después, ¿qué color sigue? El púrpura. En esa mismo vemos la autoridad de Yeshua. Después sigue Mantenemos su sangre. la sangre, lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero. Y después vamos a que para poder entrar por ahí, nosotros debemos ¿de qué? Purificarnos, que es el lino fino, el lino blanco. O sea, reconocemos que hay una divinidad, hay una autoridad que entregó su sangre por nosotros para vestirnos de lino fino, para que podamos entrar verdaderamente como lo dice acá, lo que dice que representa el lino fino. En tu versión, ¿cómo dice? ¿Qué representa el lino fino? Dice que es la recta conducta del pueblo santo. Ok. Entonces, cuando reconocemos esas tres cosas, y ya cuando adquirimos las vestiduras, podemos andar en rectitud. Entonces ahí es donde nosotros podemos, ¿qué? Entrar. Antes de eso no podemos entrar. Porque donde está Yahweh no puede habitar algo impuro, algo inmundo. Ahora pasémoslo para nuestras vidas. Ese Mishkan. Esa puerta. Ese color azul. Ese color escarlata. Ese color púrpura. Ese lino fino. Pasémoslo para nuestras vidas. Analicemos, examinemos nuestra vida cómo está. ¿Ya reconozco al Mashiach? Sí, como la divinidad, como la autoridad que Él tiene, como el cual que dio la sangre y derramó su sangre para cubrir nuestros pecados. Sí, pero yo me he vestido de pureza y santidad para que Él verdaderamente habite en mí. Ya entendiendo el significado de cada color y sabiendo que nosotros somos la novia, también nuestras vestiduras tienen que ser igual, ya que se une a Yeshua y tendrá el mismo diseño del Mishkan de Yahweh. Y las 4 columnas de esta puerta representan los 4 puntos cardinales, el cual cualquier persona de todo el mundo que desea venir a Yeshua y a la Torá pueda entrar en esta morada, el cual vemos en la Torá que la Torá es para israelitas y para extranjeros. Esto está en Shemot 12:49, Éxodo 12:49, que dice: la misma Torá se aplica igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Entonces, ¿qué representan esas columnas? Los 4 puntos cardinales. Pero esas columnas, ¿de qué estaban recubiertas? De plata, de bronce, pero también era en su interior madera. ¿Y qué significa la madera? La humanidad. O sea, que en los 4 puntos cardinales, a través de Yeshua, a través de la plata, iba a haber una redención, iba a haber justicia, para que también pudiéramos entrar. ¿Sí ve todo cómo conlleva una cosa a otra? O sea, lo que era el templo del Mishkan a lo que es Yeshua. Y esta puerta hacía división. ¿Ustedes qué creen que dividía esa puerta? Todo lo imperfecto que hay en nosotros. ¿Cuál era la división que hacía esa puerta? Es como si nosotros estuviéramos acá y nos dijeran, detrás de esa puerta hay una gran santidad. Está la presencia de Dios. ¿Qué separa esa puerta? ¿Qué divide? Entre lo santo y lo profano. Entonces vamos a verlo. Esta puerta hacía división, el cual el pueblo de Israel no podía ver hacia adentro, ya que era la muestra de que Yahweh estaba separando el mundo de sus pecados. Estaba separando el mundo por los pecados que el mundo había cometido. ¿Sí? Entonces, era un paso desde que si yo hago todo lo que está en la entrada o todo lo que representa la entrada, de ahí para adelante soy una nueva criatura. O sea, mi pensamiento, todo va a cambiar. Romanos 3, 23, 24, María Paula.
o no, se los voy a leer acá. Romanos 3, 23, 24 dice: por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Yahweh, por la misericordia de Yahweh, sin haberla merecido, todos han sido dados al beneficio de ser considerados justificados ante Él, mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por el Mashiach Yeshua. O sea que Yahweh nos dio ¿qué? Nos ha considerado un beneficio. O sea, nos dio una oportunidad para que nosotros fuéramos justificados ante Él, mediante el acto de la liberación de nuestra esclavitud al pecado. O sea, Yahweh nos dio una oportunidad con el Mashiach para que nosotros dejáramos nuestra forma vieja de vivir, nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, la dejáramos en ese momento, y pudiéramos ¿qué? Tener ese beneficio para alcanzar y ser alcanzado por medio del Mashiach. O sea, por alcanzar nuestra salvación a través del Mashiach. Esta puerta representa a Yeshua HaMashiach, el cual solo por medio de él se puede entrar al Mishkan. Juan 10, 9, ¿qué nos dice? Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá a encontrar pastos. Así que Yeshua representa la Torá, el cual por medio de él es la única oportunidad que podemos entrar para nuestra restauración y que las partes del Mishkan habiten en nosotros y así formar a la novia que Yahweh desea. Esa novia que debe ser diseñada con él lo planeó desde el inicio de la creación. Efesios 5:27 dice, a fin de presentar la asamblea, la quejilá, a él mismo como esposa, sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, sin defecto, por la cual estará complacido. Por eso esta puerta es con la cual podemos llegar al Abba. Así que si dices que la Torá ya no es o fue abolida, entonces es ahí donde debemos preguntarnos, ¿por qué puerta entraremos para prepararnos como novia? Y yo creo que eso no se lo hacen mucho esa pregunta, ¿no? Porque si nosotros abolimos la Torá, entonces, ¿dónde vamos a encontrar la puerta? ¿Cómo vamos a poder reconocer esa puerta? Y eso es lo que muchos dicen, no, pero es que la Torá ya fue abolida. Entonces nosotros como pueblo de Israel, ¿cuál es la puerta que vamos a encontrar? Por eso es que muchos andan y no han encontrado esa puerta, porque la han desechado, ¿sí? Entonces, pero como nosotros ya sabemos cuál es la puerta, entonces ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. O creen que la tienen, pero no se le ha sido revelada de esta magnitud, ¿sí? O sea, conocen a un Jesús allá crucificado que sí murió por nosotros y que sí vendrá por segunda vez, pero nunca Él ha habitado en sus vidas, nunca Él estaba en Él, porque es imposible, no está Yeshua dentro de Él, porque ellos no han aceptado todo lo que requiere la autoridad, la divinidad, la santidad, el vivir una vida santa, porque por eso es que esas iglesias le enseñan a la gente a vivir una vida light, ¿sí? Uh-huh. Y creen que así ya tienen a Jesús y que ya lo tienen todo, cuando realmente no tienen nada. Exacto, dice, vamos a leer Juan 14:6, dice, Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces muchos se quieren pasar ese paso. O sea, quieren hacer caso omiso a ese paso, sabiendo que si hacen caso omiso a ese paso, van a desechar la entrada o el paso por el cual vamos a alcanzar para poder llegar a nuestro Padre, a nuestro Abba Kadosh. Entonces,
Si yo cojo y digo, no, yo voy a desechar este camino, entonces me voy por otro lado. Por eso es que hay tantos caminos, pero solo un camino verdadero es el que nos va a llevar a nuestro Abacadosh. Acá en este mundo hay tantos caminos que ya tienen nombre. ¿Cuáles son esos nombres de esos caminos? El angosto, el ancho. Testigos, cristianos, mormones, y todas de aquellas denominaciones que han aparecido en este mundo. ¿Ustedes creen que si todos fueran hacia la misma entrada, hacia el mismo camino, estuvieran todos en división? Porque, o sea, no, como, es algo muy lindo porque, o sea, todavía no han entendido, porque mira que con lo que tú acabas de decir del azul, púrpura, del escarlata, del lino, o sea, eso era para el tiempo antiguo, o sea, para el tiempo de antes, que digamos una descripción de la puerta que ahora es para nuestro tiempo, que es Yeshua, ¿no? Que ellos aún no han entendido, que digamos que antes del Padre, digamos que antes las cosas eran algo más físico, como sucedió en el tabernáculo, pero ahora como nosotros mismos somos el templo, o sea, somos ese templo vivo del Padre, pues para, digamos que la puerta es Yeshua, entonces para ir a la presencia del Padre es a través de Yeshua, como lo estamos viendo. Exacto, la presencia del Padre se consigue a través de nuestro Mashiach. Y vemos que Yeshua es el camino, verdad y la vida, el cual es el nombre original de la Torá. Así que Yeshua es la puerta, que cuando entras te muestra el camino, la verdad y la vida, que es lo que está dentro del Mishkan. Y todo esto se nos será enseñado, será conforme a lo establecido desde el inicio, que es la instrucción de vida, que es la Torá de Yahweh. Y que también podemos ver que en el Mishkan solo entraban los Kohanim, pero ahora todo aquel que quiera venir a Yeshua debe entrar por esa puerta, obedeciendo la Torá, y seremos Kohanim, ya que estaremos al servicio de Yahweh. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Porque ustedes declaran las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Esta puerta es por la que debemos entrar siempre para poder estar entre la presencia de Yahweh. Así que no debemos negar a Yeshua ni la Torá, porque seremos desechados y nuestra rebelión nos llevará a otra puerta, que no es la del Mishkan, sino la del Antimashia. Segunda de Tesalonicenses 2:9, ¿qué nos dice? Cuando venga este hombre que evita la Torá, a Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Si ve, cuando nosotros no tenemos claridad, cuando nosotros no tenemos el poder del Ruach HaKodesh, si nosotros no somos templos vivos del Ruach HaKodesh, ¿va a llegar quién? Un hombre que evita la Torá, ¿sí? Que evita la Torá, y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si alguien llega a hacer milagros y nada de eso, tengo que ver quién es él con Dios, o sea, si él cumple Torá. Si no, es un poder engañoso que le está dando a Satán para poder hacer milagros, dice, milagros, señales y prodigios falsos. Pero como todo el mundo ahora se aparece una virgen en una pared y que eso es milagroso. O cojo una estatua y la pongo ahí, le pongo velas y le digo que eso es lo que me cumple milagros. ¿Quién está sobre esa estatua? ¿Quién está sobre todo eso que está haciendo? Ahora, si le pusieran un nombre, una persona de carne y hueso, pero sin espíritu, que más adelante lo van a poder entender, una persona creada por el mismo Hasatán, y le da un poder engañoso para que haga milagros y todo eso, ¿ustedes qué creen que va a hacer la gente? No, llegó el Mashiach. Y nosotros acá, qué pena, pero no es el Mashiach. Él es anti-Mashiach porque él no está cumpliendo Torah. Porque si Yeshua es la Torah viviente, y acá nos está diciendo que él evita la Torah, es por eso que nosotros debemos de tener muy claro
¿Cuál es esa puerta? Para que no vayamos a ser engañados. Así que es mejor mirar el Mishkan de Yahweh, ver su morada, que es el cuerpo de Yeshua. Y su puerta es el sacrificio por la sangre que nos está permitiendo entrar para limpiarnos y redimirnos cada día, ya que Yeshua es el sumo Cohen, que nos permite entrar, o no, así a nuestro arrepentimiento sea sincero. Hebreos 10, 21-23, ¿qué nos dice? Hebreos 10, 21-23. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Hasta el 23? Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y cuál es la conclusión de todo lo que hoy hablamos? Y de todo lo que el Padre nos mostró a través de esas riquezas espirituales del Mishkan. Hebreos 10, 21-23. Se los voy a leer en esta versión que es más clara. Dice, también tenemos un gran Cohen sobre la casa de Yahweh. Por lo tanto, acerquémonos con la completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Continuemos agarrados fuertemente, sin vacilar, a la esperanza que reconocemos, porque Él hizo la promesa, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. ¿No es hermosa esa promesa? Ese texto es hermoso para nuestras vidas y es el cual nos vamos nosotros a agarrar, como dice ahí, agárrense fuertemente, sin vacilar, a la esperanza que reconocemos, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Yeshua es digno de confianza. ¿Ustedes creen que Yeshua nos va a defraudar a nosotros? Nunca. Nunca el Padre nos va a defraudar a nosotros. Pero nosotros sí en muchas ocasiones lo defraudamos a Él. Entonces, en conclusión, entremos por esa puerta y que esas cortinas nos cubran para que la novia aprenda a vivir en el reino de Yahweh.